Nunca pensé que una pelea pudiera llegar tan lejos. No a mis 25 años, no con mi propia madre, y mucho menos por algo tan estúpido como no entenderme. Pero esa noche se rompió algo que, creí, no tenía arreglo. Yo me marchaba a vivir sola, otra vez. Un nuevo intento. Una nueva independencia. Mamá decía que yo huía de los problemas, que siempre hacía lo mismo, que corría cuando las cosas se ponían difíciles. Y quizá tenía razón, no lo sé. Pero esa noche no quería escucharle su cantaleta, ni sus «yo a tu edad», ni sus advertencias de que un día te quedarás sin nadie. La discusión subió de tono demasiado rápido. No recuerdo quién gritó primero, pero sí recuerdo el momento exacto en que mi madre me señaló con el dedo, con los ojos brillantes de rabia, y dijo algo que jamás pensé escuchar. ¿Quieres irte? Pues vete. Vendí todo lo que dejaste aquí. Todo. No tienes nada más que venir a buscar. Se me heló la sangre. Me quedé mirándola, esperando que dijera que era una broma, que solo estaba intentando herirme con palabras. Pero no. Ella respiró hondo, cruzó los brazos y añadió. Ya no tienes cuarto. Ya no tienes nada. Fue como si me arrancara el aire del pecho. Salí de la casa casi tambaleándome, con los ojos nublados de rabia y dolor. Caminé sin saber a dónde iba, repitiéndome que era imposible. Mi ropa, mis libros, mis cuadernos de la universidad, las fotos de papá, ¿cómo podía haberse deshecho de todo? ¿Qué clase de furia ciega podía llevarla a hacer algo así? Dormí en casa de una amiga esa noche, pero no pegué un ojo. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi madre diciendo, ya no tienes nada. Sentía una mezcla de odio, tristeza y una culpa silenciosa que no quería reconocer. A la mañana siguiente decidí volver. No a reconciliarme, ni a pedir perdón. Solo quería ver con mis propios ojos lo que había hecho. Quería enfrentarla, exigirle explicaciones, gritarle si era necesario. Pero sobre todo, quería comprobar que no se había vuelto loca. Entré sin tocar la puerta. La casa estaba silenciosa. Mamá no estaba en la sala, ni en la cocina, ni siquiera en su habitación. La mía estaba al final del pasillo. La puerta entreabierta. Y, por alguna razón, sentí un nudo en el estómago al acercarme. Empujé la puerta. Y lo que vi me dejó sin respuesta. Mi cuarto estaba ahí. Idéntico. No solo, parecido. No solo, reordenado. Perfectamente intacto. Mi cama tendida con la manta color vino que tanto me gustaba. Mi escritorio lleno de mis libretas subrayadas. Mis zapatos acomodados exactamente como siempre los dejaba, uno ligeramente más adelante que el otro. Mi foto con papá sonriendo desde la repisa, con el pequeño rasguño que tenía desde la mudanza del año pasado. Era como si la discusión nunca hubiera ocurrido. Como si nadie hubiese tocado nada. Y ese era el problema, todo estaba exactamente igual. Tan igual que se sentía falso, como si alguien hubiese memorizado cada objeto y lo hubiera copiado a la perfección. Me quedé en la entrada, paralizada, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. Entonces escuché un sonido detrás de mí. Un crujido suave. Me giré, pero no había nada. Y ahí, con el corazón retumbando en los oídos, entendí algo. Mi madre había mentido. Oh, algo no encajaba en absoluto. Y no sabía qué era peor. Nunca pensé que la rabia pudiera tomar forma. Pero ese día, mientras entraba a la casa como un vendaval, con el corazón latiéndome en las manos y la respiración descompuesta, la rabia estaba ahí, siguiéndome como una sombra que no podía sacudir. Yo había llegado a gritarle a mi madre. A exigirle explicaciones. A suplicar, si era necesario. Pero lo que encontré fue aún más perturbador que verla vaciar mi vida en cajas. Encontré mi habitación como si ella hubiera retrocedido el tiempo. Y no me dejaba en paz. No me dejaba dormir. No me dejaba pensar. Desde el día anterior, cada recuerdo, cada olor de aquella habitación que había tocado, incluso aquella colcha que pensé perdida, todo lo tenía impregnado en la piel. Era imposible que mi madre hubiese tenido tiempo, recursos, o siquiera el ánimo para revertir lo que había hecho. Aquello no era normal.
No era lógico. Y, lo sabía, no era casualidad. Me quedé de pie frente a la puerta de su cuarto aquella mañana. La escuchaba moverse. No era extraño, mamá madrugaba. Pero había algo distinto en sus pasos. Algo tenso. Como si caminara sobre vidrio. Respiré hondo y toqué. ¿Mamá? Pregunté con un hilo de voz que no reconocí. Pasa, dijo ella, sin girar. Su voz era fría. Tan fría que tuve que tragar saliva antes de empujar la puerta. La encontré de espaldas, frente al espejo del tocador. Pero no se estaba mirando. No estaba peinándose. Ni maquillándose. Solo miraba fijo, como si hubiera algo en el reflejo que yo no alcanzaba a ver. Necesitamos hablar, dije. Ella no se movió. Me atreví a caminar hasta quedar a un paso de su espalda. Levanté la mano para tocar su hombro, pero antes de que mis dedos rozaran su blusa, ella habló. No quiero pelear contigo otra vez, Lia. Sentí un escalofrío. No porque evitara una discusión, ya estaba acostumbrada a discutir, sino por la manera en que lo dijo. Parecía ensayado. Como si hubiera repetido esa frase muchas veces antes de yo entrar. Mamá, ayer, mi voz tembló, ayer tiraste todo a la basura. ¿Lo vendiste? ¿Cómo es posible que mi habitación esté igual? Ella se quedó en silencio. Un silencio tan denso que sentía que me envolvía la garganta. Finalmente, levantó la mirada hacia el espejo. No hacia mí. Hacia el espejo. Tu cuarto siempre va a estar igual, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, mientras vivas aquí. Se levantó. Su rostro, sin embargo, parecía más pálido que el día anterior. Como si hubiera pasado la noche sin dormir, o como si hubiera llorado en silencio. Mamá, intenté de nuevo, esta vez sin esconder mi desesperación, dime qué estás haciendo. ¿Por qué actúas así? ¿Por qué me dices que vendiste mis cosas y luego haces que todo parezca como si nada hubiera pasado? La sonrisa desapareció. Porque nada pasó, respondió en voz baja. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo que nada pasó? Grité antes de poder evitarlo, yo vi tus mensajes. Vi a los compradores. Vi mis cosas en plena calle. Ella apretó los labios. Tú no deberías haber visto eso, susurró. ¿Qué estás escondiendo? Pregunté, esta vez dando un paso hacia ella. ¿Estás endeudada? ¿Te pasó algo? ¿Por qué estás así? Lia, dijo ella, con una calma que dolía más que cualquier grito, tú eres la que está viendo cosas donde no hay. Estás confundida. Me quedé rígida. Confundida. La palabra me ardió en el pecho. ¿Estás diciendo que me lo imaginé todo? Pregunté, casi sin voz. Estoy diciendo, contestó ella suavemente, que no deberías confiar tanto en lo que recuerdas. Sentí que el piso se inclinaba. Mamá nunca había sido una manipuladora. Podía ser explosiva, orgullosa, testaruda, pero esto era otra cosa. Esto era desorientador. Oscuro. Cuando di un paso atrás, ella hizo algo que me heló la sangre. Se acercó a mí, tomó mi rostro entre las manos, algo que hacía cuando yo tenía 5 años, y me miró como si estuviera examinando mis pupilas. Solo quiero que estés bien, susurró. Pero su tono no acompañaba sus palabras. Sonaba como alguien que suelta una frase memorizada. Como un texto que debía repetir aunque no lo sintiera. Le solté las manos. No me trates como si estuviera loca, dije. Ella me miró fijo. Muy fijo. No estoy diciendo eso. Pero su mirada decía exactamente eso. Me giré para salir, con el estómago hecho un nudo. Cuando estaba por llegar al pasillo, escuché su voz. No entres a tu cuarto hoy. Me congelé. ¿Por qué? Pregunté sin girarme. Su silencio fue la respuesta más aterradora. Mamá. No entres, repitió, esta vez más firme. ¿Qué hay en mi cuarto? Y entonces la escuché suspirar. Un suspiro profundo. Largo.
como si llevara días callándose algo muy grave. Solo, hazme caso, dijo. Me giré lentamente, esperando verla nerviosa, alterada, inquieta. Pero no. Tenía el rostro inexpresivo. Como una máscara. ¿Qué hiciste? Pregunté. Ella sonrió con una serenidad que no encajaba en absoluto con nada de lo que estaba ocurriendo. Lo necesario. Y mientras yo temblaba en el umbral, con el corazón acelerado y el miedo subiéndome por la columna, lo supe. Mi madre estaba escondiendo algo en ese cuarto. Algo que no quería que yo viera. Algo que no existía el día anterior. Y algo que llevaba su nombre. O el mío. Cuando crucé de nuevo el umbral de la casa de mi madre, algo en el aire ya no se sentía igual. No sé si era yo la que había cambiado o si ese lugar, silencioso y luminoso unas horas antes, empezaba a revelar su verdadera naturaleza. Caminé por el pasillo como si estuviera entrando en una iglesia abandonada donde cada paso puede despertar algo dormido durante años. Mi cuarto, pensé. Solo quería volver a ver mi cuarto. La normalidad de él. La calma de él. La imposibilidad de él. Pero antes de llegar a la puerta, sentí que tenía que detenerme. Algo tiró de mí desde adentro, como si me observaran. O como si alguien estuviera esperando exactamente mi regreso. Mi madre estaba en la cocina, dándome la espalda. Revolvía algo en la olla, aunque el fuego estaba apagado. ¿Mamá? Pregunté. No respondió. Apenas giró el rostro, lo suficiente para que yo viera la sombra húmeda en sus ojos, pero enseguida volvió a ocultarla. No insistí. Ya no tenía fuerzas para pelear. Y me fui directo a mi cuarto. Apenas puse la mano en la perilla, sentí un escalofrío, estaba tibia. Como si alguien la hubiera sostenido hace segundos. Entré. Todo estaba igual. Pero no igual como antes. Sino igual, como si el tiempo hubiera sido detenido con una precisión imposible de imitar. El reloj digital marcaba la misma hora que había visto al irme esa mañana. La pantalla del televisor seguía mostrando el cuadro congelado de la última serie que había visto días antes. Hasta la vela que dejé a medio consumir parecía recién encendida, la cera sólida, perfecta. Entonces lo noté. Una cajonera que yo juraba haber dejado cerrada, estaba apenas entreabierta. Un dedo. Eso era lo que se necesitaba para hacerme temblar. 1 centímetro de madera desplazada que no debería haber cambiado. Me acerqué y, al jalarla, descubrí algo que no había estado ahí. Lo sé. Porque ese cajón lo había limpiado hace semanas, y porque yo habría recordado algo así. Había una caja pequeña, envuelta con papel viejo, amarillento, y atada con el tipo de hilo que mi madre usaba para enrollar cartas antiguas. Un hilo rojo, áspero, con un nudo doble. Encima, una nota. No abras esto sin mí. Reconocí la letra de mi madre al instante. Mi respiración se volvió corta. ¿Mamá? Grité desde el cuarto. No contestó. Tomé la caja con manos temblorosas y regresé a la sala, donde ella seguía de espaldas. ¿Qué es esto? Pregunté. Al escuchar mi voz, dejó caer la cuchara. Se giró lentamente. Sus ojos, no eran los de una madre sorprendida. Eran los de alguien que ha sido descubierto. No deberías haberla encontrado todavía, susurró. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué significa? ¿Por qué dijiste que vendiste mis cosas? ¿Y por qué mi cuarto está exactamente igual? ¿Quién estuvo ahí dentro? Ella apretó los labios y negó con la cabeza. No lo entiendes. No puedes entenderlo. Entonces explícamelo. Grité, con un nudo doloroso en la garganta. Mi madre se secó las manos en el delantal y se acercó. Más cerca. Y más. Hasta que pude oler el perfume suave que siempre usaba cuando quería decir algo difícil. Tu habitación no está intacta porque yo la mantenga así, dijo en voz baja. Está intacta, porque alguien más quiere que lo esté. El piso pareció moverse bajo mis pies. ¿Alguien más? Mi madre asintió. Has estado sintiendo cosas, ¿verdad? El olor.
Las sábanas. La sensación de que alguien te observa. No era una pregunta. Era una confirmación. ¿Quién entra a mi cuarto, mamá? Susurré. Y entonces ocurrió. Mi madre se llevó la mano al rostro y empezó a llorar. No un llanto suave. No el llanto contenido que me enseñó desde niña. Era un llanto desgarrado, desesperado, como si detrás vinieran años enteros de sufrimiento. No puedo seguir ocultándolo, dijo entre sollozos. No puedo seguir fingiendo que tú estás sola en esa habitación. Mi piel se erizó. ¿Qué quieres decir? Ella tembló. Me tomó las manos. Y con los ojos llorosos, murmuró. Tu cuarto está así porque tú no eres la única hija que tuve. Me quedé sin aire. Me soltó las manos como si le pesaran toneladas. Tu hermana, continuó, jamás se fue de esta casa. Su cuarto es el mismo que el tuyo. Yo retrocedí. ¿Qué hermana? Mamá, no tengo ninguna hermana. Y entonces ella pronunció las palabras que partirían la historia en dos. Tienes razón. Tú no tienes una hermana viva. Mi garganta se cerró. Pero su presencia, susurró mi madre, nunca dejó este hogar. No pude moverme, no pude hablar. Ella miró hacia mi habitación, lenta, aterradoramente tranquila ahora. Y no quiere que cambies nada. Por eso mantiene tu cuarto intacto. Por eso cada objeto vuelve a su lugar. Porque lo que yo te dije, lo dije bajo su enojo, no bajo el mío. Yo respiré con dificultad. ¿Qué es lo que está en mi habitación, mamá? Mi madre me miró con una mezcla de culpa, terror y cariño. Lo que quedó de tu hermana, respondió. Y lo que no nos deja seguir adelante. Sentí que el aire se congelaba. No, peor, sentí que el aire se volvía demasiado pesado para mis pulmones, como si la casa estuviera sosteniendo la respiración junto conmigo. Mi madre acababa de pronunciar una frase capaz de destruir toda certeza que yo tenía sobre mi infancia. Lo que quedó de tu hermana, sigue aquí. Mi hermana. Una hermana de la que jamás había escuchado. Una hermana que, según mi madre, nunca abandonó la casa porque estaba muerta. Di un paso atrás, tropezando con el marco de la puerta. Mamá, susurré. Explícame. Ahora. Ella cerró los ojos un instante, como si le doliera incluso recordar. No quería que crecieras con ese peso, dijo en voz baja. No quería que te sintieras culpable. ¿Culpable de qué? Pregunté, con la voz quebrada. Mi madre tardó demasiado en responder. Y ese silencio prolongado fue más aterrador que cualquier palabra. De lo que pasó el día que naciste, dijo finalmente. Mi pecho se derrumbó hacia adentro. ¿Qué estás diciendo? Mi madre caminó hacia la mesa, se apoyó en ella como si sus piernas ya no pudieran sostenerla y habló sin mirarme. No naciste sola. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolían las costillas. Tenías una hermana gemela. Mis rodillas casi cedieron. Era más pequeña que tú, continuó. Frágil. Muy frágil. Pero respiraba. Te juro que respiraba. Sus manos temblaban. Yo la sostuve. Tu padre la sostuvo. Lloró una vez. Solo una. El silencio después de esa frase fue tan afilado que pude sentirlo cortarme por dentro. Y después, murmuró, simplemente dejó de hacerlo. Retrocedí y me apoyé en la pared. Una hermana gemela. Muerta. Y yo, nunca había sabido nada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mi voz salió rota, llena de una mezcla de rabia y dolor que jamás había sentido. Mi madre alzó los ojos, llenos de culpa. Porque tu padre decía que eras muy sensible. Que no podrías vivir sabiendo que la otra parte de ti se había ido. Pausó. ¿Y por qué? Porque yo no podía aceptarlo. Algo dentro de mí se quebró. ¿Y qué tiene que ver eso con mi cuarto? ¿Con mis cosas moviéndose? ¿Con esa caja que encontré? Pregunté, la voz temblorosa. Mi madre se llevó las manos al rostro.
Porque ella nunca se fue. No del todo. La miré, incrédula. Mamá, eso no tiene sentido. Una presencia no conserva un cuarto. Una presencia no acomoda mis cosas. Esto no es una película de terror. Ella me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de miedo y resignación. No es una presencia, hija, susurró. Es un vínculo. No entendí. Explícate. Algo pasó cuando ustedes dos nacieron, continuó con un hilo de voz. Algo que los médicos no pudieron explicar y que yo, nunca quise entender. Me miró a los ojos. Cuando tu hermana murió, tú empezaste a llorar como si te desgarraran por dentro. Tenías horas de nacida, pero llorabas con una desesperación que no era tuya. Tragué saliva. Un sudor frío recorrió mi espalda. Desde ese día, siguió, siempre tuve la sensación de que, parte de ella sobrevivió en ti. Que estaba atada a tu vida. A tu espacio. A tu cuarto. Me negué en silencio. Eso es imposible, dije. Entonces explícame esto, respondió mi madre con brusquedad, señalando hacia mi habitación. ¿Por qué las cosas regresan a su lugar exacto? ¿Por qué nunca se acumula polvo? ¿Por qué la cama siempre aparece ligeramente tibia? ¿Por qué tú juras haber dejado un cajón cerrado y lo encuentras abierto? ¿Por qué nunca pude cambiar los muebles sin sentir que alguien me observaba desde la puerta? Sentí una oleada de náuseas. Mi madre continuó. ¿Por qué tu hermana sigue reclamando ese cuarto? No como espíritu. Pausa. Sino como parte de ti. Me temblaron las manos. ¿Estás diciendo que yo estoy haciendo esto? ¿Que soy yo la que mueve las cosas sin darme cuenta? Ella negó con la cabeza lentamente. No tú. Pausa. La parte de ti que no sabes que existe. La parte que nació contigo y que no murió con ella. Me quedé en silencio más de un minuto. Ni siquiera podía llorar. Solo respiraba con dificultad, como si mi cuerpo intentara protegerme de una verdad demasiado grande. Finalmente susurré. Entonces, lo que está en mi cuarto, ¿soy yo? Mi madre inhaló temblando. La mitad que perdiste, murmuró. La mitad que nunca aprendiste a ver. Me dejé caer en la silla. El mundo entero se tambaleó. ¿Y la caja? Pregunté, sin levantar la mirada. ¿Qué hay en la caja? Mi madre tardó en responder. Demasiado. Los restos, dijo finalmente. Y yo sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. ¿De ella? Jadeé. Mi madre asintió. Los guardé porque no podía dejarla ir. Se me cortó la voz. Y porque cada vez que quise enterrarlos, tu cuarto, respiró hondo, empezó a cambiar. A alterarse. A temblar. La miré aterrorizada. Ella me sostuvo la mirada con una mezcla indescriptible de dolor y miedo. Hija, susurró, creo que es hora de que aceptes que no estás sola, desde el día en que naciste. No pude hablar. No pude moverme. Mi madre se acercó lentamente, me tomó de los hombros y dijo con una voz que no parecía humana. Y mientras sigamos guardando esa caja, ella tampoco va a dejarte ir. Las últimas 24 horas habían sido una espiral descendente hacia un tipo de locura que nunca pensé que viviría. Mi madre, mi única familia, mi única raíz, mi única brújula, ya no era solo un problema, una mujer inestable, una figura tóxica. Ahora era un enemigo. Un misterio. Un peligro real. Y yo ya no sabía quién era. Ahora estaba sola, sentada en el piso frío de mi habitación perfectamente intacta, con un libro escrito con mi propia letra que yo no había escrito, con recuerdos que no encajaban y con una certeza cruel, mi madre sabía más que yo. Mucho más. Cuando la escuché bajar al sótano, supe que ese era el momento. Tenía que revisar mi habitación a fondo. Tenía que entender qué estaba pasando. Me arrodillé, respiré hondo, y miré debajo de la cama. No debí hacerlo. Pero lo hice. Primero vi una caja de madera, igual a la que recordaba haber tenido de niña, pero esta estaba más vieja, más oscura,
como si hubiera permanecido en un lugar húmedo demasiado tiempo. La acerqué lentamente. Olía a tierra. Y a algo más, el mismo perfume que llevaba semanas sintiendo sin saber de dónde venía. La abrí. Dentro había fotografías. Cientos. De mí. A todas las edades. Pero en ninguna, sonreía. Y en muchas, había algo más. Algo que hizo que mi estómago se encogiera. No estaba sola. Detrás de mí, a veces difusa, a veces tan nítida que parecía tocarme, había una mujer idéntica a mi madre, pero con la expresión vacía, hueca, como si mirara a través de la cámara y no a ella. Y no era un truco de luz. No era un error. Había algo en sus ojos. Algo vivo. Algo, pendiente de mí. Cerré la caja de golpe. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que iba a romperme las costillas. Sabía que la encontrarías, dijo una voz detrás de mí. Mi cuerpo entero se tensó. Mi garganta se cerró. Me giré lentamente. Mi madre estaba en la puerta, sonriendo de una forma tan calmada que me hizo temblar. ¿Qué es esto? Le pregunté con la voz quebrada. ¿Qué significa? Significa que ya es hora. ¿Hora de qué? Ella no respondió. Entró a mi habitación como si fuera la dueña del tiempo, de mi vida, del aire que yo respiraba. Y entonces me lo dijo. Su voz, suave pero llena de una oscuridad antigua. Tú no eres mi única hija. Sentí que caía. Que mi mundo cedía. ¿Qué dices? Tienes otra tú. Una copia. Una sombra. Una réplica que nació contigo. Pero no como una gemela. No, es más complejo que eso. Mi madre se sentó en la cama, tan tranquila, tan segura, como si estuviera explicando la receta de una sopa. Cuando eras bebé, no estabas sola en tu cuna. Ella estaba ahí también. No lloraba, no comía, no se movía. Solo te miraba. El aire se volvió pesado. Demasiado pesado. Los médicos dijeron que era imposible. Que era una ilusión mía. Así que la escondí. La alimenté. La cuidé. Esperé a que se definiera. Y lo hizo. Pero no como tú. Se inclinó hacia mí. Ella nunca fue normal. Nunca perteneció a este lado. Mi piel se llenó de frío. Un frío que no venía del cuerpo. ¿Dónde está? Susurré. Aquí, respondió mi madre, señalando mi habitación. Siempre ha estado aquí. Cerca de ti. Siguiéndote. No quería creerla. Pero las fotos. Las fotos no mentían. Ella quiere tu vida, continuó. La ha querido desde que naciste. Y yo, ya no puedo contenerla más. Me acerqué hacia atrás, chocando con la pared. Mamá, ¿qué hiciste? Hubo un silencio. Uno demasiado largo. Uno que me marcó. La dejé entrar. El aire se apagó. Las luces parpadearon. Y detrás de mi madre, algo se movió. Un reflejo. Una sombra. No. Una figura. Mi figura. Mi misma altura, mi mismo cabello, mi misma ropa. Pero no tenía expresión. Sus ojos eran huecos, como si alguien hubiera borrado toda emoción. Mi madre sonrió, derrotada. Ella no compró tus cosas. Ella las tomó. Ella las devolvió. Ella quiso que creyeras que te estabas volviendo loca. Se alimenta de eso. Del quiebre. Del miedo. De ti. Intenté correr, pero la puerta se cerró sola, con un golpe que me atravesó los huesos. Tú tienes lo que ella no, dijo mi madre. Una vida. Un futuro. Un alma. Mi reflejo oscuro avanzó un paso. Yo retrocedí. Mamá, ayúdame. Ella negó lentamente. Ya no puedo. Todo esto, empezó conmigo.
Pero termina contigo. La figura avanzó más. Mis manos temblaban. Mi respiración era un hilo roto. Y entonces, en un susurro que no parecía humano, escuché mi propia voz, pero no era mía, decir: no confíes en ella. La frase del libro. Mi frase. Pero dicha por ella. Mi madre se llevó las manos al rostro, llorando. Perdóname. La habitación se oscureció. La figura me tomó del brazo. Y entonces entendí, con una claridad que dolía, que el verdadero peligro no era mi madre. Era la parte de mí que nunca debió existir. La parte que quería reemplazarme. La parte que llevaba toda la vida observándome desde las sombras.